No, no es que Dios no quiera hablar contigo, es que estás distraído. Lo que necesitas en realidad es tener una relación tan profunda con Dios como la tuvo Daniel. Los tiempos no han cambiado, Dios es el mismo Dios y los grandes nombres de la Biblia tenían las mismas fallas, imperfecciones y tentaciones que tenemos nosotros hoy en día. ¿Por qué Dios habría de tener un trato diferente con nosotros? ¿Percibes a Dios como un Dios más callado, más sutil y más difícil de entender que el que está registrado en la Biblia porque has caído en la trampa del mundo actual? Te hace creer que la vida es una cosa espiritual, que no es literal, que no es tan real. Porque la vida fuera de las cosas ahí escritas, según esta trampa, son esa realidad en la que sí debes estar con todo tu ser. Y entonces te dice, ok, entiendo que quieras ser cristiano, no quieres olvidar tu fe, está bien, hagamos esto. Toma la realidad, tu trabajo, tu familia, tus hábitos, tus sueños y añádeles a cada una ese toque de buen comportamiento, moralidad y palabras espirituales en tus conversaciones. También haz uso de planillas adherentes para tu auto o la ventana de tu casa. Llevar tu fe a donde quiera que esté tu vida hará que Dios esté orgulloso de ti. Suena casi bíblico, ¿no? Lo que esto provoca es que comencemos a ver cada vez más a Dios como un concepto tan abstracto y ambiguo en nuestro día a día que al final deja un sabor de desconcierto y confusión en cuanto a cuál es su voluntad. ¿En qué momento dejó Dios de comunicarse con su pueblo tal y como lo hacía en la Biblia? A partir de ese punto, podemos ser sinceros, o podemos pretender frente a la iglesia que sí podemos escuchar a Dios. ¿Qué es lo que haremos? Bueno, afortunadamente la buena noticia es que Dios sí sigue hablando y guiando personalmente, tangiblemente y realmente a los suyos hoy por hoy. Si no lo has experimentado aún, no es nada más que haber buscado a Dios de la manera que no debe ser buscado. Míralo de esta manera, si sinceramente uno busca a Dios, no importa si se busca en el lugar o de la manera más incorrecta, Él nos guiará poco a poco a encontrar más verdad en Él. Por tanto, la única manera incorrecta de buscar a Dios es buscarlo sin sinceridad, porque sería como buscarlo sin querer encontrarlo. ¿Qué tiene de malo hacer un templo? Nada. La gente cree que los templos los hacemos para sacarle la plata a la gente. No, los centros comerciales sí. Y a veces usted entra con cánticos de alegría y júbilo al mall más que a la iglesia. Pues cuando usted va al mall, ¿a qué va? ¿No va a gastar? ¿A qué va? ¿Va literalmente a dejar la plata? ¿Sí o no? Va feliz a dejarla. ¿Trajiste la chequera? Tarjeta de crédito. Cuando va uno a la iglesia, se me olvidó la ofrenda. Por favor. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir, y chequera para que lo adores. Wow. Está bien, dije. Pero tú no vas al cine sin sacar la plata. No vas a un restaurante sin sacar la plata. Pero ¿cuántas veces has ido a la iglesia? Se me olvidó la plata. Puedes darte cuenta que lo has estado buscando de la manera incorrecta en el momento en el que ves que el Dios que tú conoces no tiene nada en contra de la manera en que estás viviendo. Si algo está siendo el estorbo perfecto entre Dios y tú, es la confianza que pones en las cosas de los hombres, en lo que ellos dicen y enseñan. Esto se vuelve un estorbo porque constantemente se está predicando a las masas en nombre de Dios cosas que no son su voluntad, generando así una fe cimentada en doctrinas, reglas, suposiciones, opiniones de hombres que son parte de esa misma trampa del mundo. Pero como el fin de este video no es generarte más dudas de las que posiblemente ya tienes, olvidemos esas tibias doctrinas engañosas y vamos a enfocarnos en por qué no has oído hasta ahora la voz de Dios y cómo o qué hacer para poder hacerlo. No hablaremos de un truco en específico, tampoco palabras clave que pronunciar para poder lograrlo. Simplemente pensaremos en el contexto del gran ejemplo de esas personas en la Biblia que hablaban con Dios como tú hablas con tus amigos. ¿Qué fue lo que hicieron exactamente? Cuando miras muy de cerca la vida de Daniel, quien oraba 3 veces al día y se mantuvo orando a Dios aun cuando fue ilegal hacerlo, o la vida de David, quien no paraba de pensar en la grandeza de la presencia de Dios siendo aún un niño, o de Abraham, quien por fe dejó todo lo que conocía atrás y salió sin saber a dónde iba, confiando plenamente en lo que Dios le había dicho. Entre muchos otros ejemplos, cuando miras muy de cerca su vida, podemos ver que todos ellos tenían una intensa conexión con Dios por su profunda manera de vivir completamente para Él. Ese es el por qué quizás no estás pudiendo escuchar a Dios hoy. Cada uno de ellos estaba ardiendo por estar delante de la presencia de Dios. Eran llenos de los pensamientos de Dios mismo.
Sus oraciones no eran apenas usadas en casos de emergencia. Oraban sabiendo que hablar con Dios modificaba nuestra realidad en todas las formas posibles. Lo que te está impidiendo quizás escuchar a Dios es creer que todo es acerca de la teología, todo es acerca de tus hojas, del color de tu follaje, cuando en realidad es más sobre cuánto de tu vida entregas y el fruto que produces. Moody alguna vez dijo: Dios no despide a nadie vacío, excepto a aquellos que están llenos de sí mismos. Esto es totalmente cierto. Si te acercas a Él de la manera correcta, no regresas igual. No puedes ver más tu vida de la misma manera. Por Dios, si vas a ser cristiano, sé cristiano con todo lo que eres y todo lo que tienes. Si vas a ir a buscar a Dios, ve con todo lo que hay dentro de ti e incéndiate espiritualmente, físicamente, mentalmente por estar delante de Él y caminar en sus pensamientos. Ya no te justifiques. Dejar de leer la Biblia, dejar de tener una vida de oración como la de Daniel y todos ellos no es cuestión de falta de tiempo, sino de prioridad. Si Dios es una prioridad en nuestra vida, escuchar, leer, meditar y poner en práctica todo lo que Él diga también lo será. Si hasta ahora te identificas con todos estos problemas y errores que cometemos y que nos impiden poder escuchar tangiblemente a Dios, la buena noticia es que aceptarlo te pone en la mejor posición de tu vida, dejándote ahora poder hacer una nueva vida a los ojos de Dios. No importa cómo orabas, saca todo de lo más profundo de tu corazón y déjalo frente a Dios. Ya no importa si crees que tus palabras son débiles y tu fruto es pobre, porque lo único que necesitas para comenzar a escuchar a Dios desde ahora es acercarte en espíritu y en verdad, en completa sinceridad, sabiendo que de todas las cosas en el mundo que pueden incendiar un corazón, no hay nada como estar caminando el mismo camino que Jesús y estar andando de la misma manera en que Él anduvo. Así que si te preguntas en qué momento dejó Dios de comunicarse con su pueblo tal y como lo hacía en la Biblia, ya tienes la respuesta. Y si quieres saber si lo está haciendo ahora mismo con los suyos, también ya sabes qué tienes que hacer para experimentarlo. Nunca te avergüences de vivir una vida de fe, de entregarte por completo a Dios, siguiendo los pasos de Cristo, escuchando y poniendo en práctica el Evangelio. Quizás los hombres lo van a ridiculizar, se burlarán de ti, incluso quizás quieran silenciarlo con sus propios argumentos, pero nunca podrán quitarle lo que la fe en vivir el Evangelio como nadie lo está queriendo hacer puede ofrecerte, porque al final, si algo podemos concluir es que nunca entenderás quién eres hasta que entiendas quién es Dios, lo cual solo sucede obedeciendo a la luz, viviendo el Evangelio de Jesús. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember.